Hay personas que sonríen todo el día, pero su mente nunca descansa. Llevan esa presión en silencio, pensando en sus responsabilidades, pensando en el futuro, intentando resolver problemas que parecen no tener fin. Y después de un tiempo, el estrés se vuelve tan normal que hasta se olvidan de cómo se siente la paz. Tal vez conozcas esa sensación. Te sientas a relajarte, pero tus pensamientos no paran de dar vueltas. Revives viejas conversaciones en tu cabeza y le das vueltas a cosas que la gente te dijo hace días. Por la noche tu cuerpo está cansado, pero tu mente sigue despierta. Es un tipo de agotamiento diferente. No es físico, es mental, y la vida no deja de sumarle más peso. Presión en el hogar. Discusiones que debieron quedar en nada pero que crecieron. Sentirte incomprendido por las personas cercanas a ti e intentar mantenerte fuerte mientras te sientes abrumado en silencio. Y de repente pasa algo mínimo. Alguien te habla con dureza. Alguien te juzga injustamente. Alguien descarga su frustración en tu día y de golpe tu paz se esfuma porque tu mente ya cargaba con demasiado. Así es como el caos se va apoderando lentamente de las personas. No a través de un gran desastre, sino por esa presión emocional constante. La mayoría nunca aprende a protegerse de esto. Reaccionan de inmediato y se toman cada palabra de forma personal. Arrastran el enojo y el estrés mucho después de que el momento ya pasó. Y luego se preguntan por qué siempre se sienten agotados. Nicolás Maquiavelo entendió algo muy importante. Si una persona no puede controlar sus emociones, la vida la controlará a ella. Y esto no significa volverse frío o sin emociones. Significa aprender a mantenerse firme cuando la vida se pone difícil. Porque la verdadera fuerza no es perder el control cada vez que algo sale mal. La verdadera fuerza es mantener la calma cuando aparece la presión. Porque, la verdad, los problemas siempre van a existir. Situaciones inesperadas, decepciones, estrés, personas que llevan negatividad a donde sea que vayan, no puedes evitar todo eso. Pero sí puedes dejar de permitir que cada problema entre en tu mente y se quede a vivir ahí. Y una vez que aprendes esa habilidad, la vida se siente diferente. Dejas de reaccionar a todo y piensas con más claridad. Proteges mejor tu energía. Por eso en este vídeo vamos a desglosar 5 estrategias prácticas inspiradas en el pensamiento maquiavélico que pueden ayudarte a mantener la calma, proteger tu paz y permanecer mentalmente fuerte durante los momentos difíciles. Porque la paz no ocurre por accidente. Tú la proteges. Pero antes de empezar, deja esta afirmación en los comentarios. Mi paz se queda conmigo. La mayoría de la gente piensa que la paz desaparece durante los grandes problemas. Pero honestamente, eso no es lo que suele quebrar a alguien mentalmente. Son las pequeñas cosas que pasan una y otra vez. Un ambiente tenso en casa. La preocupación constante por las responsabilidades. Sentir que siempre tienes que mantenerte fuerte por los demás. No relajarte nunca del todo porque seguro mañana te espera otro problema. Eso es lo que cambia lentamente a una persona. Te vuelves impaciente con más facilidad y tu mente se mantiene alerta todo el tiempo. Incluso los momentos de silencio dejan de sentirse pacíficos, porque tus pensamientos siguen buscando el próximo problema. Y una de las principales razones por las que esto pasa es porque la gente se mantiene emocionalmente conectada a todo lo que les rodea. Alguien les habla con mala actitud en la mañana y ese sentimiento los persigue todo el día. Tienen un desacuerdo y lo repiten en su cabeza durante horas. Un solo mal momento arruina todo lo que viene después. Piensa en cuánta energía desperdicia la gente haciendo eso. La situación termina, pero mentalmente siguen viviendo dentro de ella. Así es como te roban la paz. No solo la vida misma, sino tu mente negándose a soltar las cosas. A veces las personas están sentadas físicamente en silencio, pero mentalmente están discutiendo con alguien que ya ni siquiera está ahí. Y lo peligroso es que esto se vuelve un hábito. Algunos se acostumbran tanto al estrés que la calma les resulta extraña. Su mente sigue buscando problemas incluso en los momentos de paz. ¿Alguna vez has notado que tienes un buen día, pero una parte de tu cerebro todavía espera que aparezca algo malo? Esa tensión constante desgasta a la gente poco a poco, y a veces hasta puedes verlo en sus caras. La frustración, el agotamiento emocional, la pesadez que cargan sin decir nada.
Por eso importa tanto la disciplina emocional. Porque la vida se vuelve más difícil cuando dejas que cada situación entre en lo más profundo de tu mente. Una persona fuerte no es alguien que nunca siente emociones. Una persona fuerte sabe qué emociones merecen atención y cuáles merecen silencio. Esa es una diferencia importante. La mayoría de las situaciones en la vida no merecen tu energía mental durante todo el día. No todas las discusiones necesitan una reacción. No todos los comentarios duros merecen una respuesta. Y no todo momento estresante merece espacio en tu cabeza toda la noche. Pero muchos le dan a cada pequeño problema el control total sobre sus emociones. Y después de años de hacer eso, pierden por completo su sentido de paz interior. Nicolás Maquiavelo creía que las personas que no pueden manejarse a sí mismas se vuelven vulnerables en los momentos difíciles. Y eso se ve claramente en la vida diaria. Cuando aparece la presión, algunos entran en pánico al instante, otros pierden el control emocional y otros se enojan con todos a su alrededor. Mientras tanto, otros mantienen la compostura, no porque su vida sea perfecta, ni porque no tengan problemas. Simplemente aprendieron a no dejar que cada tormenta entre en su mundo interior, y esa habilidad lo cambia todo. Porque cuando tu mente se mantiene en calma, tus decisiones mejoran y tus emociones se vuelven más claras. Dejas de empeorar las situaciones con reacciones emocionales y, lo más importante, dejas de cargar un peso innecesario. La paz no se trata de escapar de la vida. Se trata de aprender a atravesar los momentos difíciles sin permitir que envenenen tu mente. El caos se vuelve peligroso cuando lo invitas a tus pensamientos y dejas que viva ahí. Las personas que protegen su paz entienden algo muy simple. Un momento difícil debe quedarse en un momento, no convertirse en todo tu estado mental. Una de las habilidades más importantes que una persona puede aprender es cómo dar un paso atrás mentalmente antes de que las emociones tomen el control. La mayoría nunca hace eso. Pasa algo y reaccionan de inmediato. Hablan demasiado rápido. Asumen lo peor. Dejan que la ira, el miedo o la frustración se apoderen de la situación. Luego, cuando sus emociones se calman, se arrepienten de cómo lo manejaron. El desapego psicológico cambia eso. Y no significa volverte distante de la vida o fingir que no te importa. Significa crear un espacio entre lo que sucede a tu alrededor y cómo respondes a ello. Ese pequeño espacio importa más de lo que la gente cree, porque cuando las emociones suben rápido, el pensamiento claro suele desaparecer. Imagina que alguien te dice algo irrespetuoso en un momento tenso. La mayoría siente presión en el pecho al instante. Su tono cambia y su mente se prepara para el conflicto antes de siquiera pensar con claridad. Pero una mente desapegada funciona diferente. En lugar de reaccionar en automático, primero hace una pausa. Observa la situación casi desde afuera. ¿Qué está pasando realmente aquí? ¿Vale la pena mi energía? ¿Reaccionar emocionalmente mejorará algo? Esa pausa protege tu paz. Nicolás Maquiavelo entendió que las reacciones emocionales a menudo debilitan la posición de una persona. Cuando las emociones te controlan por completo, los demás pueden predecir tu comportamiento fácilmente. Saben qué te enoja, saben cómo provocarte y saben cómo alterar tu estado mental. Pero cuando te mantienes calmado y observador, la gente pierde ese control sobre ti, y por eso el desapego es poderoso. No porque te haga frío, sino porque te da claridad. Una persona desapegada ve las situaciones con mayor precisión. Notan el tono, el comportamiento, los patrones y las intenciones sin ahogarse inmediatamente en la emoción. Y esta habilidad se vuelve extremadamente valiosa en los momentos estresantes de la vida diaria. Por ejemplo, imagina que empieza a crecer la tensión durante una conversación en casa. Las voces se vuelven más afiladas, alguien dice algo injusto. El ambiente emocional se vuelve más pesado. La mayoría se lanza de inmediato a la corriente emocional, se defienden con agresividad, interrumpen, intentan ganar el momento, pero el desapego psicológico te permite mantener los pies en la tierra. En lugar de alimentar la tensión, te frenas internamente. Un método simple ayuda mucho aquí. Primero, nota el detonante emocional de inmediato. Siente cómo sube la ira, siente cómo crece la frustración. Segundo, haz tu respiración más lenta. Tercero, hazte una pregunta.
¿qué es lo que realmente importa aquí? Esa sola pregunta puede detener muchas reacciones emocionales innecesarias. Porque a menudo la gente no está protegiendo su paz, está protegiendo su orgullo. Y esas son dos cosas completamente distintas. Una persona en paz no necesita reaccionar a todo. Elige cuidadosamente a dónde va su energía. Eso requiere disciplina, especialmente cuando las emociones se sienten fuertes en el momento. Pero con el tiempo, el desapego se vuelve más fácil. Dejas de absorber todo el mal humor a tu alrededor y de arrastrar conversaciones en tu cabeza por horas. Dejas de permitir que la tensión temporal controle todo tu día. Y después de eso pasa algo sorprendente. Tu mente se vuelve más silenciosa. No porque la vida de repente se vuelva fácil, sino porque finalmente dejas de darle a cada situación acceso emocional ilimitado a ti. Ese es el verdadero control emocional. No reprimir sentimientos, no fingir que nada te afecta. Simplemente aprender a mantenerte firme mientras las emociones pasan, en lugar de apoderarse de tu mente por completo. Estrategia 1. Domina la calma estratégica. Estrategia 1. Domina la calma estratégica. A menudo se malinterpreta la calma. La gente piensa que estar calmado significa ser débil, pasivo o suave. Pero en realidad, la calma puede ser una forma de control. Piensa en las personas que se pierden en los momentos de estrés. En el instante en que aparece la presión, sus emociones explotan por todas partes. Su voz se vuelve más fuerte. Sus pensamientos se vuelven un desastre. Dicen cosas que no sienten, y luego se sientan solos a repasar todo con arrepentimiento. Ahora compara eso con alguien que se mantiene firme, no callado por miedo, ni sin emociones, simplemente controlado. Ese tipo de calma cambia toda la situación, porque cuando tu mente se mantiene clara, notas cosas que los demás pasan por alto. Escuchas lo que realmente se está diciendo en lugar de reaccionar emocionalmente solo al tono. Reconoces cuando alguien actúa por frustración en lugar de la verdad, y evitas convertir una tensión temporal en un daño permanente. Esa es la calma estratégica, y honestamente, muy pocos la practican hoy en día. La mayoría reacciona primero y piensa después. Pero la calma te da tiempo, y el tiempo te da un mejor juicio. Nicolás Maquiavelo entendió que el control emocional crea una ventaja durante las situaciones difíciles. Una persona que mantiene la compostura mientras otros pierden el equilibrio, naturalmente gana influencia en el momento. ¿Por qué? Porque las reacciones emocionales se contagian rápido. Una voz enojada crea otra voz enojada. Una actitud tensa cambia el ambiente de una habitación entera, pero la calma también se contagia. Una persona firme suele frenar el caos sin siquiera intentarlo. Y el primer lugar para construir esa calma es durante los momentos ordinarios, no solo en los problemas. Eso es importante. Si tu mente vive en constante estrés todo el día, no puedes volverte tranquilo de repente bajo presión. Tienes que entrenar a tu sistema nervioso para que desacelere regularmente. Un hábito muy simple ayuda mucho con esto. Empieza tus mañanas en silencio por unos minutos. Solo siéntate con tus pensamientos antes de que el día empiece por completo. Incluso 5 minutos hacen la diferencia. Presta atención a tu respiración y deja que tu mente despierte lentamente en lugar de arrojarla de inmediato a la tensión. La gente subestima lo mucho que sus mañanas afectan su estado emocional más tarde. Cuando el día empieza con presión mental, la mente se irrita con más facilidad. Otro hábito útil es crear una pausa antes de responder en los momentos frustrantes. Esa pausa es muy poderosa. A veces unos pocos segundos previenen un conflicto innecesario por completo. Imagina que alguien dice algo irritante. La mayoría responde de inmediato porque sus emociones exigen una liberación instantánea. Pero la calma estratégica pide algo diferente. ¿Necesito reaccionar ahora mismo? Muchas veces la respuesta es no. No todo momento merece tu respuesta emocional inmediata. A veces el silencio te protege mejor que las palabras. A veces, esperar permite que las emociones se enfríen naturalmente. Y otra parte importante de la calma es aprender a reiniciar tu mente al final del día. Muchas personas cargan el peso emocional de todo el día hacia la noche. Discusiones, estrés, frustración. Su cuerpo va a casa,
pero mentalmente siguen atrapados dentro de momentos viejos, y eso destruye la paz lentamente. En lugar de eso, date tiempo para soltar mentalmente el día. Da un paseo, siéntate en silencio, respira lento por unos minutos. Deja que tus pensamientos se asienten en lugar de alimentarlos constantemente. Una mente en calma no se construye con un solo día perfecto. Se construye a través de pequeños hábitos repetidos. Y con el tiempo, algo cambia dentro de ti. Dejas de reaccionar al instante. Dejas de alimentar el caos emocional en automático. La presión sigue apareciendo, pero ya no controla tu comportamiento de la misma manera. Esa es la verdadera fuerza, porque cualquiera puede estar en paz cuando la vida se siente fácil. La calma estratégica importa más cuando las emociones intentan alejarte de ti mismo. Estrategia 2. Reclama el dominio mental. Estrategia 2. Reclama el dominio mental. La mayoría de las batallas en la vida se ganan o se pierden primero dentro de la mente. Antes de que alguien se rinda físicamente, suele rendirse mentalmente. Antes de que la gente pierda el control por fuera, lo pierden por dentro. Por eso es tan importante proteger tu mente. Porque si tus pensamientos se vuelven débiles, confusos o dispersos, todo a tu alrededor empieza a afectarte más profundamente. Los problemas pequeños se sienten más pesados, las situaciones simples se sienten abrumadoras y tus emociones se vuelven más difíciles de manejar. Y muchas personas viven así todos los días sin darse cuenta. Su mente está constantemente abarrotada, demasiadas preocupaciones. Demasiados miedos sobre el futuro, demasiada atención puesta en cosas fuera de su control. Se despiertan pensando en la presión, se duermen pensando en la presión. Incluso durante los momentos de paz, sus pensamientos siguen arrastrándolos de vuelta al estrés. Aquí es donde el dominio mental se vuelve importante. El dominio mental significa que tu mente lidera tu vida en lugar de que tus emociones la lideren. Significa que tú decides a dónde va tu enfoque, no el miedo, no la frustración, no las situaciones temporales. Nicolás Maquiavelo creía que la preparación crea ventaja mucho antes de que lleguen los momentos difíciles. Y las personas mentalmente fuertes viven de esa manera. Entrenan su pensamiento antes de que aparezca la presión, porque una vez que las emociones toman el control por completo, pensar con claridad se vuelve más difícil. Uno de los mayores hábitos que destruye la fortaleza mental es el constante desorden mental. Demasiados pensamientos inconclusos se quedan en la cabeza todo el día. Cosas que la gente debió haber dejado ir hace horas siguen ocupando espacio en su mente por la noche. Eso drena la energía en silencio. Un hábito útil para esto es algo muy simple: la limpieza mental. Al menos una vez al día, siéntate en silencio por unos minutos y examina qué ha estado rondando en tu mente. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente importa ahora mismo? Esa pregunta importa porque mucha gente desperdicia energía emocional en cosas que no cambian nada. Viejas discusiones, situaciones imaginadas, las opiniones de otras personas, miedo por cosas que ni siquiera han pasado. Mientras tanto, la mente se agota cargando con todo eso. Los pensadores fuertes simplifican su enfoque. Separan lo que importa de lo que no. Y hay una pregunta que ayuda con eso más que casi cualquier otra cosa. ¿Qué puedo controlar realmente? No el mañana, no a otras personas, no cada resultado. Solo tus acciones, tu mentalidad, tu respuesta. Ese cambio transforma cómo se siente la presión, porque las personas sufren más cuando intentan controlar mentalmente todo a su alrededor. La vida no funciona así. A veces los planes fallan, a veces las personas te decepcionan, a veces las temporadas difíciles llegan sin avisar. El dominio mental no es fingir que esas cosas no existen. Es negarse a dejar que se apoderen por completo de tu estado interior. Otro hábito poderoso es construir la concentración de forma intencional. La mayoría de las mentes hoy en día saltan de un pensamiento a otro constantemente. Eso debilita la concentración con el tiempo, así que entrena tu atención de a poco. Lee algo despacio sin apurarte. Siéntate en silencio sin necesitar una distracción constante. Termina una tarea por completo antes de pasar a otra. Cosas simples como esas fortalecen la disciplina mental más de lo que la gente imagina. Y aquí hay algo importante.
Una persona mentalmente fuerte no es alguien que nunca lucha internamente. Todos luchamos a veces. El dominio mental significa que no te quedas atrapado ahí. Guías tus pensamientos de regreso en lugar de dejar que caigan en una espiral sin fin. Eso requiere práctica, y habrá días que se sentirán más fáciles que otros. Pero con el tiempo, tu mente se vuelve más estable, más enfocada, menos reactiva y más difícil de sacudir emocionalmente. Y una vez que eso pasa, la vida cambia de una manera silenciosa pero poderosa. La presión externa deja de controlar tu mundo interior tan fácilmente porque tu mente finalmente te pertenece a ti de nuevo. Estrategia 3. Controla tus emociones. Estrategia 3. Controla tus emociones. La mayoría no se da cuenta de esto, pero las emociones no son el enemigo, son señales. Te dicen cuando algo se siente mal, cuando algo importa, cuando algo necesita atención. Pero el problema empieza cuando las emociones toman el volante. Cuando eso pasa, la lógica desaparece, la paciencia desaparece, la perspectiva desaparece, y lo único que queda es la reacción. Una palabra afilada puede arruinar todo el humor del día, y un malentendido puede convertirse en una larga lucha mental. Una pequeña frustración puede crecer en la mente y convertirse en algo mucho más grande de lo que nunca necesitó ser. Y después de un tiempo, la gente empieza a sentir que está controlada por sus propias emociones. El enojo llega muy rápido, el estrés se queda demasiado tiempo y la tristeza se siente más pesada de lo que debería. Pero el control emocional no se trata de apagar los sentimientos. Se trata de guiarlos en lugar de ser guiado por ellos. Hay una gran diferencia. Apagar las emociones crea presión interna. Guiarlas crea claridad. Piensa en las emociones como energía. La energía puede ser útil cuando se dirige correctamente, pero cuando está descontrolada, se vuelve destructiva. Nicolás Maquiavelo entendió que una persona que no puede manejar sus reacciones internas se vuelve inestable bajo presión, y la inestabilidad lleva a malas decisiones. Por eso el control emocional no se trata de ser fuerte de una manera ruidosa. Se trata de mantenerte firme cuando tus reacciones internas intentan sacarte de equilibrio. Una forma práctica de empezar a construir esta habilidad es aprender a nombrar lo que sientes en el momento. No ignorarlo, no pelear con eso, solo reconocerlo. Por ejemplo, en lugar de perderte en el enojo, haces una pausa y notas: me siento irritado en este momento. Esa pequeña toma de conciencia ya crea una distancia entre tú y la emoción, porque ahora la estás observando, en lugar de convertirte en ella. Otro paso importante es entender a dónde debería ir realmente esa emoción. No todos los sentimientos necesitan expresarse de inmediato. Algunos necesitan reflexión, otros necesitan silencio, y otros necesitan tiempo antes de responder. La gente a menudo empeora las cosas porque libera sus emociones en el momento equivocado. Una reacción de frustración puede dañar una situación que podría haberse resuelto con calma tan solo unos minutos después. Así que el tiempo importa. El control no es solo sobre lo que sientes, también se trata de cuándo y cómo respondes a ello. Otra parte del control emocional es aprender qué soltar. Muchas personas cargan las emociones por más tiempo del necesario. Repiten conversaciones en su cabeza, se aferran a la irritación. Revisitan mentalmente momentos que ya terminaron, y eso mantiene vivo el peso emocional mucho más tiempo del que debería existir. Dejar ir no es olvidar, es decidir no seguir alimentando ese sentimiento. Y cuanto más practiques eso, más ligera se volverá tu mente con el tiempo, y también empezarás a notar algo importante. No todos los detonantes emocionales merecen la misma atención. Algunas cosas importan profundamente. Otras son solo reacciones temporales que desaparecen rápido si dejas de pensar en ellas. El control emocional te ayuda a separar esas dos, y en esa separación es donde la paz empieza a crecer de nuevo. Porque cuando cada sentimiento no se apodera automáticamente de tus acciones, recuperas espacio dentro de tu mente, espacio para pensar con claridad, espacio para responder con sabiduría y espacio para mantener los pies en la tierra, incluso cuando las situaciones se sienten incómodas. Al principio esto no es fácil.
Las emociones pueden sentirse fuertes e inmediatas, pero con el tiempo empiezas a construir un espacio entre el sentimiento y la reacción. Y ese espacio lo cambia todo. Dejas de actuar por impulso, dejas de ser arrastrado a conflictos innecesarios, dejas de cargar con peso emocional más tiempo del necesario y lentamente te conviertes en alguien que siente profundamente, pero que se mantiene en control. Estrategia 4. Maneja la división con inteligencia. Estrategia 4. Maneja la división con inteligencia. Hay momentos en la vida donde surge la tensión entre las personas. Un malentendido, una opinión diferente, una situación donde las emociones empiezan a subir en ambos lados sin que nadie se dé cuenta del todo. Y en esos momentos, la mayoría comete el mismo error. Saltan de inmediato, intentan probar su punto. Intentan arreglarlo todo con palabras, pero en lugar de calmar las cosas, a menudo las empeoran. Porque cuando las emociones ya están altas, la lógica no entra fácilmente. La gente escucha el tono más que el significado. Reaccionan al sentimiento más que a los hechos, y la situación se vuelve más pesada de lo que necesitaba ser. Aquí es donde el manejo inteligente se vuelve importante. No tomar partido demasiado rápido, no apresurarse en las reacciones emocionales. No añadir más presión a un momento que ya es tenso, sino mantenerse firme, observar primero, entender qué está pasando realmente y dejar que las emociones se asienten antes de responder. Ese tipo de paciencia protege tu paz más de lo que la mayoría imagina. Nicolás Maquiavelo destacó a menudo el valor de mantener la compostura en situaciones de división, donde involucrarse emocionalmente de forma rápida puede debilitar el juicio. Y en la vida real puedes ver por qué. Cuando la gente se deja arrastrar al conflicto demasiado rápido, dejan de pensar con claridad. Empiezan a reaccionar desde la frustración en lugar de la comprensión. Dicen cosas que no sienten del todo. Se vuelven parte de la tensión en lugar de reducirla. Pero alguien que se mantiene centrado juega un papel diferente. Escuchan más de lo que hablan y reducen el ritmo del momento en lugar de acelerarlo. Evitan alimentar el fuego emocional con más fuego emocional. Y esto no significa ignorar los problemas. Significa manejarlos con control en lugar de presión. Uno de los hábitos más fuertes en estas situaciones es escuchar por completo antes de responder. No interrumpir, no asumir, simplemente escuchar el cuadro completo primero. Porque muchos malentendidos crecen simplemente porque la gente reacciona antes de entender. Otro enfoque importante es encontrar puntos en común rápidamente. Incluso en el desacuerdo, suele haber algo en lo que ambas partes pueden estar de acuerdo. Tal vez la intención detrás de las palabras, tal vez la necesidad de respeto, o tal vez el deseo de que las cosas mejoren. Encontrar ese pequeño punto compartido ayuda a reducir la tensión emocional. Le recuerda a todos los involucrados que la situación no es puramente de unos contra otros. Cambia el enfoque del conflicto a la comprensión, y a veces la mejor decisión es alejarse a tiempo. No toda situación necesita una participación total. Si las emociones siguen subiendo y no pasa nada productivo, la distancia puede ser más poderosa que involucrarse. Alejarse temporalmente no significa perder el control, significa prevenir más daño. Le da espacio a la claridad para que regrese a ambos lados, y la claridad es lo que usualmente arregla las cosas más tarde. Otro hábito útil es aprender a responder sin escalar las cosas. En lugar de igualar la intensidad, la bajas. En lugar de reaccionar de forma cortante, hablas con calma. En lugar de echar leña al fuego, reduces la presión en el momento. Esto requiere disciplina, porque las situaciones con mucha carga emocional empujan naturalmente a la gente hacia la reacción. Pero si logras mantenerte firme en esos momentos, ganas algo importante: el control sobre tu presencia. La gente empieza a notar que no te dejas arrastrar fácilmente por el caos, que no amplificas la tensión, que no reaccionas sin pensar y que no pierdes el equilibrio cuando las cosas se ponen incómodas. Y eso cambia la forma en que se desarrollan las situaciones a tu alrededor, porque la energía tranquila influye en la dirección, no a través de la fuerza, sino de la estabilidad. Con el tiempo, esta habilidad protege tu paz interior de una forma muy poderosa. Dejas de dejarte arrastrar emocionalmente a cada desacuerdo.
Dejas de llevar conflictos innecesarios en tu mente y aprendes cuándo intervenir y cuándo dar un paso atrás. Y así es como se ve realmente manejar la división con inteligencia. Estrategia 5. Usa el caos como combustible. No se trata de ganar en cada momento, sino de proteger tu mente mientras navegas por los difíciles. Estrategia 5. Usa el caos como combustible. La mayoría de la gente le teme a los momentos difíciles. Ven la presión e inmediatamente piensan que algo va mal. Pero hay otra forma de verlo. Los momentos difíciles no solo quiebran a la gente, también revelan oportunidades. Depende de cómo respondas dentro de tu mente. Cuando la vida se siente inestable, la mayoría frena emocionalmente y dudan. Piensan demasiado y pierden la dirección. Pero algunas personas se mueven de manera diferente en esos mismos momentos. Se vuelven más alertas, más enfocadas, más intencionales con cada decisión. No porque la situación sea fácil, sino porque aprendieron a usar la presión en lugar de colapsar bajo ella. Aquí es donde el caos se vuelve útil, no como algo que evitar, sino como algo que observar con atención. Todo momento inestable contiene información, un cambio en el entorno, un cambio en el comportamiento a tu alrededor, una falla en los tiempos, un espacio que otros no notan porque están demasiado emocionales. Y mientras la mayoría reacciona emocionalmente, la mente tranquila empieza a ver patrones. Ahí es donde empieza la ventaja. Nicolás Maquiavelo entendió que la incertidumbre no es solo peligro, también es movimiento. Y el movimiento crea aperturas para quienes se mantienen atentos. Piénsalo. Cuando todo fluye, la gente no piensa profundamente. Se mantienen cómodos y repiten hábitos sin cuestionar mucho. Pero cuando aparece la presión, el pensamiento se agudiza. De repente la gente nota lo que antes ignoraba y ven lo que de verdad importa. Entienden lo que siempre fue inestable debajo de la superficie. Por eso el caos, cuando se maneja correctamente, se vuelve un maestro. Te muestra dónde no estás preparado y te muestra dónde eres demasiado reactivo. Te muestra dónde necesitas un control más fuerte, pero solo si te mantienes mentalmente firme el tiempo suficiente para verlo. Si las emociones toman el control, todo se vuelve ruido. Así que la clave no es escapar del caos. La clave es mantenerte consciente dentro de él. Un enfoque práctico es la simple observación. En lugar de reaccionar de inmediato, haz una pausa y escanea la situación. ¿Qué está cambiando realmente ahora mismo? ¿Qué se está revelando aquí? ¿Qué es lo que la mayoría no ve en este momento? Esas preguntas cambian tu mente de la reacción a la conciencia. Y de la conciencia es de donde vienen las mejores decisiones. Otro cambio importante es aprender a reducir tu urgencia interna. Cuando aparece la presión, a menudo la mente quiere correr. Arreglarlo ahora, responder ahora, decidir ahora. Pero apurarse suele llevar a errores. Las mentes firmes no se apuran, evalúan primero y se mueven cuando aparece la claridad. Evitan la velocidad emocional innecesaria, y esto crea control incluso en condiciones inestables. Y aquí hay algo que la mayoría nunca se da cuenta. El caos a menudo expone los hábitos emocionales, muestra quién reacciona al instante sin pensar y muestra quién se abruma fácilmente. Muestra quién no puede separar el sentimiento de la acción, pero también muestra quién mantiene la compostura. Y esa diferencia importa más de lo que la gente cree. Otra mentalidad útil es esta. En lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto a mí?, pregunta, ¿qué puedo aprender de este momento? Ese pequeño cambio transforma tu estado interno. Dejas de ver todo como una alteración personal. Empiezas a verlo como información, y la información te da dirección. Con el tiempo se desarrolla algo poderoso. Dejas de tenerle a los momentos inestables, y dejas de sentirte sacudido mentalmente por los cambios repentinos. Empiezas a confiar en tu capacidad para mantenerte firme dentro de la incertidumbre. Y esa es la verdadera fuerza de usar el caos como combustible. No controlar todo a tu alrededor, sino controlarte a ti mismo también, que incluso las situaciones inestables se conviertan en algo que puedas atravesar con claridad, conciencia y una confianza silenciosa. Si llegaste hasta aquí, tómate un momento y piensa realmente en lo que significa todo esto.
La vida nunca va a bajar el ritmo para ti y nunca se volverá perfectamente silenciosa. Nunca va a eliminar la presión por completo y nunca va a evitar que la gente actúe de manera impredecible o que las situaciones cambien sin avisar. Así son las cosas, pero aquí está la parte que la mayoría no entiende. No necesitas un mundo perfecto para sentirte firme por dentro. Solo necesitas una mente entrenada, una mente que no se deje arrastrar en todas direcciones y una mente que no reaccione a todo al instante. Una mente que sabe cuándo guardar silencio, cuándo observar y cuándo moverse. Hacia eso apuntaba todo en este vídeo. No a tener control sobre los demás, sino control sobre ti mismo. Y una vez que empiezas a practicar eso, incluso en los momentos pequeños, algo cambia en silencio. Dejas de cargar peso emocional innecesario. Dejas de repetir cada situación en tu cabeza y dejas de permitir que los momentos temporales decidan todo tu estado de ánimo. Empiezas a notar espacio dentro de tus propios pensamientos de nuevo. Espacio para respirar, espacio para pensar y espacio para elegir cómo responder en lugar de solo reaccionar en automático. Y con el tiempo, ese espacio se convierte en tu fortaleza, porque cuando tu mente no está constantemente sobrecargada, ves la vida de otra manera. No te apresuras a tomar decisiones emocionales y no te quedas atrapado en cada discusión. No pierdes el sueño por cosas que no merecen ese nivel de atención. Te mantienes centrado incluso cuando las situaciones se sienten incómodas. Eso no significa que la vida se vuelva fácil, significa que tú te vuelves estable. Y la estabilidad es rara. A la mayoría de las personas las arrastran sus circunstancias, pero tú empiezas a aprender cómo elevarte mentalmente por encima de ellas. No de una forma arrogante ni de una forma fría, solo de una manera firme y controlada que protege tu mundo interior. Y eso es algo que nadie puede quitarte una vez que lo construyes. Pero antes de irte, tómate esto en serio. No mires esto y sigas adelante como si fuera solo entretenimiento. Intenta aplicar hoy una cosa de estas estrategias, solo una. Mira cómo se siente cuando respondes de manera diferente en lugar de reaccionar de la forma habitual. Es en esos pequeños cambios donde empieza la verdadera transformación. Si este mensaje conectó contigo, tómate un segundo y apoya el canal. Dale like al vídeo, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para que no te pierdas el próximo. Y recuerda esto antes de irte. El caos siempre va a existir, pero tu paz no tiene por qué irse con él.